Nuestro tema es, hermano, no sé si me están escuchando atrás el diácono, ¿sí se escucha? Amén. Hermanos míos, creencias y prácticas mundanas que el cristiano no deja todavía, y eso es nuestro tema. Todavía, hermanos míos, los cristianos dentro del cristianismo no dejan, hermanos míos, estas creencias. Aleluya. Y esto queremos aprender rapidito nomás. Por ejemplo, está acercándose lo que es la Navidad, famoso Navidad y Año Nuevo. Decimos a Dios que amamos a Él con todo nuestro corazón, pero sin embargo, hermanos, de labios decimos, ¿no? Pero nuestros hechos están lejos, hijos. Por eso a veces, hermanos míos, no recibimos la bendición del Señor, uno, espiritualmente, económicamente, físicamente tampoco, hijos, por no cumplir la palabra del Señor. Segundo de Corintios sabemos todos, 5:17, hasta de memoria saben ustedes. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Qué dice, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. ¿Cuántos son bautizados? Levante la mano los bautizados. Los que están bautizados en agua. No importa en piscina, pero te han bautizado, ¿ya? Porque algunos acá en Lima bautizan en cilindro. A ver, vas a estar de la cámara al tanto, hijo. En cilindro. A veces bautizan en la piscina o en piscinas inflables, ¿no? Pero bueno, eres bautizado. De nuevo, levante la mano a los bautizados. Pero bien, pues, con bastante contentamiento. Bajen. Los que no están bautizados, levante la mano, hijos. Fuerte, pues, también. Ahora sí, baja tu manita. Doris, ¿no está bautizada? Tu nombre es Doris, ¿no? ¿Y qué estás esperando si ya te casaste? El infierno estás esperando. Hermanos, pensamos, y algunos pastores enseñan esto, que el bautismo es un acto simbólico. Mentira del diablo. El bautismo te salva. Amén. Es uno de los requisitos para ser salvo. ¿Sabías o no? Gloria a Dios. Amén. Si arreglaste tu vida de casarte, ya saliste de fornicación y no te bautizas, igual. El bautismo, hermano, cuando lees la palabra del Señor, el que no nace del agua del Espíritu no pueden entrar al reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Primero de Pedro 3:21 dice, el bautismo que responde a esto nos salva. No dice no, con ese dice nos salva. Entonces el bautismo sí salva. Amén. Ahora los demás que son nuevos yo lo entiendo, pero tienen que bautizarse. Ahora, los que están bautizados, tú pasaste a un lugar ya para ser nueva criatura, ejemplo, para ser testimonio para el cristianismo. Pero a veces, hermanos, es muy difícil, nos hace difícil salir del mundo, hermanos. Nos hace difícil de las creencias y de las prácticas del mundo salir de ahí. Hermanos, sigue metido en nuestra casa, hermanos, el mundo. Sigue. Pero hermanos, en la iglesia para chancar somos primero uno nosotros. Santa, aleluya. Ahí sí, tú supacos para, tacuchawagraj, churacamompas, botas con cara. O sea, con botas, con gato con botas pasan hasta acá y todo. Arrepiéntense en el nombre de Jesús, Nespara. ¿Sabías que cuando predicas, hermano, cuando cumples la palabra, tienes el respaldo del Espíritu Santo? Por testimonio propio que el Señor te ayudará, hermano. Si no, yo pienso y me imagino que el Espíritu Santo te está diciendo, hipócrita, ¿qué hablas? Tú no estás cumpliendo. Amén, hermanos. Y algunos que son casi cerca, vivimos aquí en Cerro Camote, nos está observando. Y somos la luz, la sal de la tierra. Aleluya. Nos está mirando. ¿Y qué cosa habla este hermano si no cumple? Y eso nos va a decir. Y por eso nosotros somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas Nuevas. amén. Aleluya, gloria a Dios. O sea, estabas en el mundo, en Egipto, perdido. No sé si ha bajado el micro, ¿no? ¿Está bien, no? ¿Y por qué está así? Hermano chicpas, tiakuy chiquineti somachta quechua tarimamon. Ania, es bonito y quechua no. Tia y cuchi, manam, tia y cuchi, ni mucho canicho. Tia y cuchi, hermanos, ¿ya? Gloria al Señor. Hermanos míos, realmente estabas en Egipto perdido. A veces, muchas veces, como el pueblo de Israel somos, ¿no? Se fueron con todas las joyas, con todos los brazaletes. No sé si Jonathan me puedes acompañar. ¿Dónde está Jonathan? Ese sonidito que hacen lo calla todo, por favor. Hermanos míos, el pueblo de Israel salieron, hermanos, con todas sus joyas, con todos sus brazaletes, y cuando el día que hermanos míos, que bajaron espiritualmente, no vieron sus líderes, no estaba su líder Moisés, y hermanos, se rebelaron contra Dios y contra su líder, hicieron, hermanos, un dios pagano. Fundieron de esas joyas un becerro de oro y adoraron. Aleluya. Hay el famoso danza judío que practican ahora en su iglesia, de muchos de ustedes, está ahorita activo ahí, ese paganismo. Santo, aleluya. En la Biblia no lo aprueba. Amén. Y hermanos, ¿por qué? Porque no dejaron cosas paganas en ahí, salieron con todo. Igual nosotros, ¿no? Sigue muchos de nosotros los santos en nuestra casa. Y los arreglitos de Navidad, ahí está todavía, ¿no? En la casita, los arreglitos de Navidad. En su cajita bonito, guardadito todavía. Hermano mío, solo te faltan los musgos que tienes que traer del cerro, ¿no? Ahí está el niño Jesús, ahí están los animalitos. ¿Qué problema hay? Pero tú no sabías que es idolatría esta cosa, hermano. Amén, ni muy chiquia. Claro, ¿qué vas a decir? Amén, ahí está todo, ahí guardas con santo chay, que niño Jesús. Pero eres cristiana evangélica, título tremendo tienes. Incluso tal vez perteneces, hay un letrero grande acá, santidad a Jehová. ¿Sabías que este título que dice santidad a Jehová es definido bíblicamente, es apartado solo para Dios? Amén. Eso significa. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermano mío, gloria al Señor, ahí tienes guardado. Y sabías, hermano, que en la Biblia hay 3 pecados que te dice escapa y huye. Aleluya. Uno de ellos es fornicación, y otro es adulterio, y otro es idolatría. Amén. Estos 3 pecados es peligroso, tienes que correr. Aleluya. Pero los demás pecados dicen, resistid al diablo, el diablo, Huirá de vosotros. ¿qué cosa? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Ay, ay, ay. Escapará de nosotros. Gloria Amén. a Dios. Amén. Pero sin embargo, hermano mío, gloria al Señor, seguimos en las prácticas mundanas y las creencias mundanas. Santo, aleluya. Gloria. Levítico capítulo 20 y 23, rapidito, hijos lindos preciosos. Y no andáis en las prácticas de las naciones que os echaré delante de vosotros. Levítico 20 y 23, dije, hijos. Porque ellos hicieron todas estas abominaciones, todas estas cosas, y tuve por abominación. Ahora, 23 has leído. A 26 vamos a pasar rapidito, abajito nomás. Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo. Aleluya. Y os soy apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué tremendo, hijos. Gloria a ¿Para Dios. qué nos había apartado, hermanos? Para que seamos santos. Para que seáis míos, dice. Aleluya. Esto es una propiedad, hermano. Gloria a Dios. Por ejemplo, hermanos, hay una Biblia acá. A ver, alcánzame esa Biblia. ¿De quién será probablemente?
May joven con la desaparición en escuela dominical bichachachi mama cucona. Ahí está bien, porque yo no justifico, hermano, que por más que sea de central va a estar paseando, comprando, tomando su jugo. No, acá tiene que estar. Gloria a Dios, yo amén. siendo presbítero estoy acá, o sea que los jóvenes van a estar andando, no, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Esta Biblia probablemente de alguno de los jóvenes, pero yo no puedo decir es mío porque no me lo compré yo. Si no se compró la hermana, porque es de mujer a la vista el colorcito, es tuyo, hijo. No, pastor. Porque los afeminados no van a heredar el reino de los cielos. Allá, por favor, ¿eh? Porque mucho te estás juntando con Jonathan. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos míos, y esto no es mío, es de alguien, de una hermana, porque se compró con su plata, porque para que lo pueda servir. Gloria a Dios. Y yo te pregunto, cuando dices mío, es una propiedad que es tuyo. Gloria a Dios. Y ahora, ¿Cristo con qué te compró? ¿Con qué? Con su sangre preciosa y con su Gloria a vida. Dios. Y tienes que vivir solo para Dios. Amén. No debes estar para el mundo, hermano. Amén. Amén. Con anga, hermano, y con ajina yarajme. Guay, mire que manacrenticho. No sé, yo no lo sé, no entiendo, papitos pastores, el principio de autoridad. No lo sé. Aleluya. ¿Dónde lo ponemos, hermano? El principio de autoridad. No lo sé. Ven a su hijo, hermano, tremendo manganzón, en tu casa sigue, y tu casa, porque la palabra dice, escoge pues tú a quien servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que no Aleluya. te puedes grabarte eso, hermano, cháncate, no importa el pared tu cabeza, pero grábate eso, que tu casa pertenece al Señor. Amén. Si tú eres verdadero cristiano, incluso tienes para alquilar tu casa, no puedes alquilar a cualquier mundano, hermano. Gloria a Dios. Amén. No, en tu casa no puede estar sonando, hermano, bucchín, 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 bucchín. No, y tú también. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo también estaba palmeando ya. Santo. Sin vergüenza. Aleluya. Por eso muchas veces la iglesia duerme y duerme y duerme y duerme, porque ahí pasas con toda esa contaminación. Santo. En tu casa permites mundanos tomar su cerveza. En tu casa permites, ahí estar, hermano mío, arreglos navideños, las luces navideños. ¿Y qué me vas a decir, hermano, que eres verdadero cristiano? Aleluya. Traumados. Voy a salir con mi conciencia culpado. Sal lo que quieras. Amén. Gloria a Dios. Te puedo darte una motivación tremenda. Yo sé predicar también, pero papá me dijo, esto vas a enseñar y punto. Yo tengo que obedecer a mi papá y punto. Amén, hermanos. Hermano, muchas veces, hermano, eso lo entendemos. Yo tengo una casita, hace poco terminamos, Cristo vive. Gloria a Dios. y un familiar me dijo, ¿cuánto estás alquilando? Le dije 350. Lo miró y le dijo, yo me quedo acá. Pero hay un problemita, no es cliente, toma. Y le dije, no, cristiano venga a alquilarme. Y si no me alquila un cristiano, que esté cerrado mi casa. Por un plato de frijol no puedo vender mi campo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No se puede, hijos. Cristo vive. Muchos de nosotros no entendemos estas cosas, hijos. Mi hijo, pues pastor, no es creyente, por eso está, mira, con su trineo. Papá Noel es endemoniado, Papá Noel. ¿Sabías que los que ayudan, hermano, cómo se llama? ¿Cómo lo dicen del Papá Noel, su ayudante? Reno. No, a los chiquititos que Ya, fabrican duendes. 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 ¿Qué es duende para ti? ¿Qué es duende para ti, hijos? Ahí está, alguien dijo acá sin temor, son demonios. Son espíritus inmundos caídos, hijos. Lo que es de la mina, el chinchilico, el moque, el duende, son demonios. El Papá Noel es el mismo Luzbel que está vestido de un ser buenito regalador, y usted adornando y poniendo luces. ¿Sigues en Cristo? ¿Solo para Él estás viviendo? ¿O sigues todavía en el mundo practicando estas cosas? Pregunto, si practicas estas cosas, ¿sigues en el mundo
o estás solo para Dios? Respondan pues. No, si practicas no estás para Dios. Estoy preguntando bien claro. Quechua mantacho. Ya, quechua chamanta. Papi chacuna, pajalau machacuna. Quechua chamanta. Siñuja jinayara Navidad ta celebrasas kachkan arreglo icona waseipi pasuma arbolito de Navidad. Hena tenga hermano icona cristiano yakani. Hena tenga munda norachu kachkani mundo pa cosas nintarachu practicachkani y chak Dios le apagnachu kachkani. Mundo paja. Mira, decimos que amamos a Dios, pero lo negamos con nuestros hechos. Punto. No hay otra definición, hijos. Y esto lo llaman extremismo algunos pastores y algunos líderes. Y dice que exagera y el pastor. ¿Cómo que voy a exagerar, hermano? Gracias, hija linda. ¿Cómo voy a exagerar? No estoy exagerando, porque si mi Dios nos escogió, ya somos nueva criatura. Las cosas viejas, y matarse hay cosas viejas, será mi suegra vieja. ¿Qué será? A ver, bastante cabezas. ¿Qué es? Las prácticas mundanas. Las cosas viejas son costumbres mundanos. Aleluya, gloria a Que hemos Dios. practicado en el mundo y tenemos que dejar eso si ya pasaron. Y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano mío, se dice: habéis pues de serme santos, porque yo les escogí del mundo para que seáis míos. Eso dice papá, no yo. La palabra dice así. Amén. Ahora, ¿qué debo hacer, pastor? Mira, hay una iglesia, no voy a decir su nombre. Hay una iglesia que se levantó en santidad. Incluso yo, cuando no estaba levantando esta obra, yo iba a irme a esa misión. Ya más o menos, imagínense, no voy a aludir a nadie, pero por sus frutos os conoceré. Vas a imaginarte. Y esta iglesia, hermano mío, qué tremendo, hermano, se levantó en santidad. Dije: esta es mi casa, yo voy a ir ahí. Pero nunca hasta ahora pisé esa iglesia, ni la puerta, ni su iglesia, nunca visité. Pero yo dije: ahí me voy a ir. ¿Por qué? Porque en santidad, hermanos, se levantaron en espíritu, ahora han terminado en carne. Hicieron panitones betelinos, ya con eso ya te dije todo ya. Aleluya, Santo. Y si quiere que me pueda llamar su líder. Hicieron después rebautismo. Y después dijeron: si algún hermano está separado 25 años de su esposa y es fiel al Señor y está bien en el Señor, puede casarse con cualquiera. O sea, recasamiento se llama eso. Practicaron recasamiento y ahorita son unos futboleros, peloteros. Véalo en los paseos que hacen, hermano. Y ahora las escuelas dominicales se convirtieron en un cuartel de payasos. Todo color de globo y todo color de ropa, hermano. Eso se llama empezar en espíritu y terminar en carne. Las hermanas nunca se tocaban el cabello para cortarse en ese tiempo cuando conocí esa misión. Por eso, hijos pastores que están sentados acá, ustedes, el pastor Raúl muere en este viaje, ustedes tienen que continuar este legado. No pueden ustedes chuequear la obra. No pueden. No se cortaban y ahora sí se puede cortarse, pastor. Hace poco, año pasado, cuando fue en Motupe, me encontré con uno de ahí y me dice: pastor, ¿acaso yo voy a andar arrastrando mi cabello? Muchas veces hasta el suelo crece nuestro cabello de mujer. A ver, de alguien hasta el suelo ahí. Y me vas a decir que estás arrastrando. No mienta. Yo le dije así: mira cómo parece cola de ratón y vas a arrastrar, hija. Amén, hermanos. Y ahora un tacazo que se maneja. ¡Pah! Tic, 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 tic. ¿No? Yo voy a excepción un de verdad, hermanos. No podemos terminar así. Ahora, otra cosa. Y esta misión
Por eso ha habido una separación, por eso la doctrina tiene que ser uno solo. Pusieron en el altar arbolitos de Navidad. En el altar, pusieron en el altar, en lugar santísimo. Y eso no se puede aceptar, hijos lindos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, hermanos, hace poquito, hermano, este año pasado creo que ha pasado Día de la Madre, Día del Padre, en el altar mismo. Feliz Día de la Madre, tremendo letrero con rojo, hermanos. Canastas. Papito. Y sus canastas. Hay sus canastas. Hay otra misión, hermano, igual con su payaso en Huancayo, hermano, con sus canastas, Día del Padre, Día del Madre, el payaso haciendo chiste con la Biblia, así vestido, payaso, payaso. No es que uno que hace chiste, sino verdaderamente, hermanos, el mundo le hemos metido a la iglesia. Aleluya, gloria. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Nuevas. ¿Quién lo dice eso? ¿El pastor Raúl? La misión y hace santidad Jehová, ¿no? Es su doctrina, su doctrina. Hijos, la palabra y punto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así es que te sacó de allá, dice, habéis pues de serme santo porque yo soy santo. Aleluya. Y soy apartado del mundo para que seáis Santos. míos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Joaquín Japiña Chacuchcán, y manasagrachay arbolito de navidanita, y manasagrachay niño chaita, ubija chay una suma y suma. Y los tres magos, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer, hermano? Vas a romper regresando. Vas a desaparecer, por eso muchas veces enfermo toda la vida. Por eso muchas veces duermes en la iglesia. Por eso pleito nomás en la casa, discusión, aburrimiento. Nuestra casa debe ser así. Ay, mi casa, me dulce hogar, me dulce hogar. Eso se llama dulce hogar, no infierno. Cuando llegas a tu casa, duerme, ay, patas arriba, y dices, qué lindo mi casa. Pero ¿por qué crees que tormentado paras y cuando vienes a la iglesia estás bien? Por todas esas cosas. Tienes cosas mundanas metido todavía en tu casa. Oye, amén. ¿Y qué voy a hacer? Quémalo, rómpelo. Basta de idolatría, hermanos míos. Los cristianos debemos salir por completo. Amén. Pero mi hijo, ¿qué voy a hacer? Por eso, ser cristiano, ser evangélico, ser pastor, muchas cosas te va a dolerte en el corazón. Vas a decir no, esto no se hace. No te vas a deleitarte de esa corrección, muchas veces te va a doler, pero tendrías que hacer porque la palabra lo manda y lo demanda. Amén. Tendrías que hacerlo, hijos. No puedes hacer de otra manera. Amén, hermanos. Amén, Dios. Piña chacuchcan chichu. Manam, ni muy chica mana piñaco. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21. Pastor Panetón, ¿podemos comer? No te voy a juzgar por la comida, hijos. Sí, monas bajona, invita a chico. Pero, ¿dónde está el problema? Que comer ese mismo día, celebrar el 25 en la noche, viene a ser idolatría, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Deuteronomio 16, 21. ¿Quién me lo puede leer? A ver, de los pastores. Valientes guerreros. 16, 21. Léemelo, hijo, con ese micro de Jonathancito. A ver. La palabra del Señor dice, Escuchen, ¿ah? no plantarás ningún árbol para acera acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te darás hecho. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová. Y ahora lo han metido ese árbol cerca del altar. Tu Dios, dice, tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Quién aborrece la estatua? ¿El pastor Raúl?
Por eso algunos hermanos, yo sé que algunos religiosos me está criticando, ya ese pastor es un loco. Ahí siempre saben ¿Por insultar. qué juzgas? Su diezmo, del diezmo viven. No saben ni siquiera qué es el diezmo. Amén, hermanos. ¿Por qué? ¿Quién aborrecía, hermanos, la estatua? Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces tú no puedes estar practicando tal cosa, hermano mío. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Isaías capítulo 2, versículo 6. Isaías 2, 6. Isaías capítulo 2, versículo 6. Cristo. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como las filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Cuántas prácticas mundanas han venido de extranjeros y nosotros estamos practicando? Verdaderamente el costumbre también es pagano de los incas. Eso es costumbre netamente peruana. Pero el Halloween, pero la Navidad, para el negocio de juguete, tantas cosas, hermano mío, estas cosas no son que nosotros no debemos estar practicando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos al Señor. Jeremías capítulo 10, versículo 3. Jeremías capítulo 10, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño de bosque cortaron, obra de mano y artífice con burel. Amén. Colosenses 3:5, San Marcos 7:8, Romanos 12:2, en tu casa lo buscas. De nuevo, Colosenses 3:5 hasta el 14. Voy a dictar nomás ya. Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el 14, lees en tu casa. San Marcos capítulo 7, versículo 8 al 9 y 13, mejor dicho, y 13. Romanos capítulo 12, versículo 2. En tu casa lee, hijos. Porque no nos, hermano mío, alcanza el tiempo. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Ezequiel 11, 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según los costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Así estamos, hermano. Todos los costumbres siguen metidos en la iglesia y en las creencias vanas. Ahora, Año Nuevo en Andahuayla, ¿sabes qué hacen Año Nuevo, hermano? A las 12 de la noche en el Año Nuevo, ¿sabes qué hacen? Se van a bañarse a Hualalachi, a las piscinas. En medianoche están llenecitos las piscinas. Y después, hermanos, se ponen su gorrita amarilla, su bibilí amarillo, y otra cosa más, amarillo, mejor ya no hablo. ¿Para qué? Para que tengan buena suerte. Pero esa es costumbre, creencia mundano. ¿Los cristianos deben practicar esto, hijos? No. Algunos dicen, no. Claro, estás metido ahí. Dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Amén. O sea, huchan paka jaronaja, hualpa imainam uljarayachkan runtuta, inatin hachainas tujiaramung man un momento, pero solo el valiente dice, pastor, yo sigo practicando. A ver cuántos siguen celebrando Navidad, levante la mano, valientes. Uno, un fuerte aplauso para este valientes. Aplaudí, chiquia, Joaquín, y yo no voy a levantar. Ya, hoy hay cocos papasaco y demonio de que van normal. Pero los que levantaron y ya dejaron acá, libres son. Por eso, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y punto. Gloria a Dios. Amén. Amén. A ver, de nuevo voy a preguntar por sin caso. ¿Cuántos siguen celebrando Navidad? Levanta la mano. Ahí está valiente. ¿Ya ves?
Fuerte aplauso para este valientes. Hubieras filmado, no filmen acá, porque ellos secretamente están levantando. Y no hay que eso, hermano mío, publicar también. Son valientes. No es para avergonzarse. Amén. Hay que decir la verdad. Son valientes, dicen, Satanás me vas a dejar ahora. Si hay culiaba y niño Jesús te ocupa y cosa y que con un martillo con baba. Van a regresar cambiado, transformado. A su nombre, gloria. A su nombre, fuerte aplauso para Cristo. ¡Qué maravilla, hermano! Nos alejamos del decreto del Señor y empezamos a practicar cosas mundanas, hermanos. Ahora en Navidad, digo Año Nuevo, ¿cuántos todavía toman su whiskycito? Un copita nomás, Benito, un copita nomás, no hace daño. Porque en la Biblia dice, por causa de tu enfermedad, porque dolía su barriga, usted tomó una copita de vino, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estaremos así? Año Nuevo, los que celebran, hermano mío, pavo, gorra amarilla, bebería amarillo, calzoncillo amarillo. A ver, levante la mano, valientes. Año Nuevo, 1 valiente, 2 valientes, 3 valientes, 4 valientes. Un fuerte aplauso para este valiente. Ahora sí, ya no va a haber negocio para bebería amarillo, ¿ah? Amén, hermanos. Fracaso es ahora, dice. Hermanos míos, yo creo que esto es necesario entender. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, hermanos. Chainaja, hermano Icona, Kai costumbritam de Hananchik, Wakpi, Manaña practican Anchikcho. Día del muerto, día del vivo, todo eso no debes, hermano mío, practicar. Ya no, ¿por qué? A tu mamá vaya pues limpiar su micho, arréglalo. Pero hermano, específicamente ese día nos vamos a contaminarnos, ¿no? Tu faldón hasta el suelo, y ahí están tocando Tokai Cochán, Arpachán, Juanrique, hermano Icona, cárcel pulco, netejams. Ay, mi mamá. Sí, hermano mío, Panteón Ponco, ¿no? Takei Cochán, Cochay, contrataditos y tu faldón también arrastrando todavía. Pero ¿de qué cristianismo hablamos? ¿No podemos ir otro día, hijos? O cualquier día arreglarlo bonito, por respeto, para que la gente no nos diga nada, arreglar su mechito, porque el que está muerto, pero no hay que ser tampoco falta de sabiduría, hay que arreglarlo. Hay que llevar su florcito, llévalo, pero eso por costumbre, eso ya no te recibe al muertito. Ahora tú, mamá, ¿me estás escuchando? Mamá, ¿te gustaba Coca-Cola? Te traje Coca-Cola, mamá. ¿Qué está pasando dentro del cristianismo, hijo? Hermano, la palabra dice bien claro, los muertos no tienen conciencia ya de este mundo. Aleluya. Amén. Fue dado una sola vez que el hombre muera y después de eso es juicio. Aleluya. Ya no. Pero a mí me ha parecido, pastor, a mí me pareció mi mamá. Eso es demonio vestido por tu mamá para que creas en eso. Para que creas en los almas, en los espiritismos, en los encantadores. Oye, Rich Canquicho. Tenemos que dejar este mundo, hermano. Verdaderamente plantarnos en la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermanos míos, antes el costumbre en mi pueblo era a ver qué le gustaba al muertito, de papá, de mamá, del abuelito. ¿Qué le gustaba? A ver, hija, por favor. Entonces, hermano, ¿qué le gustaba su comida favorita? Allá en Todos los Santos hacían sanco, cuy picante, cuy chacatato y trucha frita. Eso era el costumbre. Un día, hermanos, mi mamá dijo a mi papá, dijo a mi abuelo, a tu abuelo, no sé a quién, le gustaba trucha, dijo. A mí me encanta desde niño trucha, hermanos. Pero trucha sin aderezo. Si me vas a invitar sin aderezo, solamente con salsito y bien crocante. No como mazamorra, no me des, por favor. Y entonces, hermano mío, yo ya estoy viendo, el más grande todavía lo ha puesto mi mamá. Y dije, no creo. Yo desde pequeño no creía mucho en esas cosas. Y dije, se van a
comer sancón tamchura, joven tamchura, pescado tamchura, guagua tanta tamchura, caballo tamchura, alma kunapa, ocupe, catripera, churay, guaso, ñuga gané, un pedazo ya taps, mi cuchcanicho, alma pa más churachca. Y entonces, hermano, no sé qué cabeza, ¿no? Entonces, hermano mío, se van a comer, se hincha su barriga y mueren. Eso era la ley para ellos, ¿no? Empacho te van a dar. Y yo dije, no me importa morir, pero esa trucha es mío. Yo bonito nomás sonaba todavía nuestra puerta adentro. ¿Qué? Miré afuera primero todito, no había nadie. Abrí la trucha, qué rico me comí, hermanos. Nunca se hinchó mi barriga, nunca me pasó nada. Y de ahí dice, Raúl, ¿quién ha comido en la trucha? Bueno, el abuelito habrá venido a comer. Yo no sé, la verdad. Yo no sé, porque yo no era creyente, era mundano y tenía que mentirlo, ¿no? Pues, no sé, un pedazo del caballo, su cabeza me lo he sacado, creo. Pero la trucha sí me lo comía. Son creencias mundanas. Aleluya. Son creencias que tú no debes practicar, hijo, Dios, hija. amén. Tú ya eres nueva criatura, apartado solo para Dios. Eres la luz, la sal de la tierra, embajadora, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Qué más quieres? La niña de los ojos del Señor. Niñaja y mataruachka. Tinaya, costumbre metido. No, pues hijos. Amén, hermanos. Amén. Manachuruasuña. Manañame, hermanos. Estas costumbres deben quedar en el mundo, hermano. Son costumbres mundanos que no debemos practicar. Amén. Con anginaria, hermanos, ¿no? A veces, hermanos, Dios en Job habla, que el Señor habla una o dos o tres maneras. En revelación, mediante sueño, mediante éxtasis y mediante voz audible. Esto es bíblico. Esto tenemos que creer. Amén. No en supersticiones, hermano. Esto es bíblico. Revelaciones de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, hermanos, ¿qué creemos? Un día, hermanos míos, estaba en Huancayo, tres mamitas estaban pelando papa, hermano mío. Después se para, cuando entro, venía nube negro, hermano, y agarró, hermano, su cuchillo. Santa Dios. Y le digo, hermana, ¿qué estás haciendo? Le digo, cuchillo tan mancha como mi huaca. Para jamana, mamón hacha y mi cruz, taroachka, ni cuchillo. ¿Sí? Esa es creencia mundana. Supersticiones que seguimos metidos y son cristianos, ¿eh? Y ustedes también, ¿cuántos estarán así? ¿Cuántos estarán así? Cachi cachi chayaramo, así que te voy a tener una visita. ¿Se puede cumplir? Sí puede cumplir. Amén, hermanos. ¿Pero por qué? Por tu creencia, por tu fe. ¿Y quién lo hace actuar eso? ¿Dios? No. El Dios. ¿Para qué? Para que tengas como tu profeta al cachicachi. Porque tú vas a creer ya en cachicachi, ya no en los profetas. Porque vas a decir, verdaderamente se cumplió. ¿Por qué? Ese día que me vino, ¿cómo lo dicen en castellano? Hoy muy campesinos. Libélula. 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 Lebélula. Libélula. Lebélula. Y a Lula. Entonces, hermanos, cuando llega ahí se dice, ya, ese es mi profeta. Y cuando pica tu ojo izquierdo, ¿qué va a pasar? Llorar. Vas a llorar. ¿De qué lloraré? Poder en la sangre de Cristo, reprende, Señor. Y utilizas todavía el nombre de Cristo, siendo cristiano. Eso ya son supersticiones que no debe creer. Amén. Y si es que pica tu ojo derecho, vas a estar alegre. ¿Y más que se tengre? Joljeta chasquenque. Achkaile achkata. ¿No? Chaki que se tengre, maitaras purisas carosota. Hermanos, ayo a tengre. Pichuaño alma canja.
Tuco, bájate, queré. Pechuaño. Y el zorro pasa por la carretera. Mala suerte. Mira, vida, suerte. ¿Qué bicho tu cosa? Ay, tu cosa. Grave, hermanos. El cristianismo sigue en el mundo sin darse cuenta, pero para danzar acá, hermano, primero uno apenas el siervo Jonathan empieza a tocar, ven a mí, ¡fa! Ya está ya. Cuando dice Espíritu Santo, y yo me imagino, yo pienso, gracias hijo lindo, yo me imagino y digo, si estoy así todavía en el mundo, yo creo que eso podría ser fuego extraño. Yo pienso eso, ¿no? Yo analizo, ya soy viejito en la obra del Señor. Y digo, pienso que ese es fuego extraño. Porque cuando estamos puros, un vaso puro va a llenar el Espíritu Santo. Porque a un vaso sucio no puede llenar el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa, pastor, si los que están en la fornicación o están en problemas son toques del Espíritu Santo, no es plenitud, no es llenura del Espíritu Amén, Santo. aleluya. Por la misericordia tal vez que se arrepintió ese rato, pero llega a su casa, sigue fornicando, nunca va a tener la plenitud del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hijos lindos, y no me engaña, eso puede engañar a mi abuelita Carmina. Acá está su hija, mira, anciana ya, mira su cabellito. Y mi abuelita sigue viva. Y mi papá peor todavía, él es mayor, ¿no? Mi papá está ya ancianito, pero su mamá sigue viva. Somos generación manahuaño nosotros. Sí. 100 años pasan todos, hermano, de verdad. Hermano mío, Levítico 19:31. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminados con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Amam kukajabachta. Amam naipishjabachta. Amam motejabachta. Amam hankapejabachta. Amam cartomancia, quiromancia. Kaikonata consultachkanquicho. No, maqueta jaban coreke. Hermano, miran hermanos. A ver, hijo siervo, yo te voy a mirar la mano. Ven acá pues. Uy, esos todeditos que te han pasado. Aquí hay una rayita, habrá, muéstrale. Ahí tiene rayitas, hermano. Algunos paran mirando esto, hermano. Plata vas a tener bastante. Amor, uy, hasta bastante. Vida, corto. Y tú asustado ahí. Estás practicando, hermano mío, que tú no lo sabes. Y algunos, a ver hija, mira, esto también prohibido. Los pastores agarran su vena, hermano. ¿En qué parte de la Biblia dice agarra su vena y vas a ver qué tiene? A ver, hijo. Papá, revélame, Señor. Gracias al Señor has venido, hijo. Papá te mandó acá. Y tú... Estamos en un tiempo de emocionalismo, en un tiempo de panteísmo, de ocultismo, de adivinación, y ni siquiera te das cuenta. Ahora, ¿dónde te has caído, hijo? Ahí vas a morir. ¿Cómo se llama tu pueblo? En Andarapa, Puquiopimni. Andarapa, Puquio. Allá, Chay Puquioman Merizo. Risas machiteo, risas jugalón aceiteo, risas cuchillo, risas yaurío, risas cachillo. No sé si están escuchando. Hay pastores y pastoras y siervas están utilizando esto, hermano. Es un peligro total. Esto ya no es pastor, este es un brujo. Y también estoy contra, y no solo yo, y los pastores que son estudiados deben saber de estar tirando poncho, de estar pisando, de estar haciendo goler zapato del pastor, de estar tirando el pañuelo ungido, de estar, hermano, con su chalina, de estar, hermano mío, utilizando cosas, objetos, dejando a un lado el poder del Espíritu Santo. Eso es peligro. ¡Despierten, Lima! ¡Despierten, Lima! Asienta la cabeza. Somos locos. Si está medio que te falta un tornillo,
Vaya a un psicólogo a tratarte, hermano. Tienes que ser normal. Lo que dice la Biblia tenemos que practicar. No lo que sientes, no lo que funciona. Con el pastor hablábamos, con el pastor Jafet, comiendo, hermanos. En la tarde nos va a enseñar la palabra. Eso se llama panteísmo. No todo lo que funciona es de Dios. Y no todo lo que brilla es oro. Tienes que tener bastante cuidado. Guíate con la palabra. Si has venido de otra misión y te han enseñado otra cosa, y si soy tu pastor, pregúntame, hijo. Dime, pastor, ¿sale bueno utilizar? En tal texto dice que utilizaron, sí. Sí, utilizaron. ¿Ahí en la Biblia? Sí, en la Biblia. Amén, hermano. ¿Aceite utilizaron? Sí. Para ungir y para consagrar y para delegar a los pastores, a los siervos, a los sacerdotes, incluso a los reyes, y para consagrar los utensilios. Pero no para estar, hermano, haciendo tomar, no para estar, hermano, bañando desde cabeza hasta el piso. No exageremos, hermano. Y pregúntame. Ahora, hermano, yo he visto en una iglesia han traído 2 sacos de acerrín y lo ponen ahí, hermano. 2 sacos de acerrín a su adelante del que está orando. Y después lo hace tomar, hermano, el aceite, y en la barriga lo puñetea, ¡blah! Vomita, bota. Cuanto más vomita, cuanto más liberación, dices. ¡Uah! Mira, fuera, Satanás. Claro, ¿por qué no va a vomitar si está tomando el aceite y no le agrada a los demás? Es desagradable. Y se terminó el aceite. ¿Sabes qué han hecho? Las aguas de los maceteros, hermano. Y eso sí da asco, porque, hermano, eso huele feo, ¿ah? Si no lo lavan, hermano, por favor, diáconos, escúchenme, tienen que poner poquitito, unas gotitas de lejía, para que no huela. Y cada vez tienen que cambiar. No, algunas vagas, haraganes, no ustedes de Santiago Jehová, sino, hermano mío, lo tienen una semana. Solo aumentan agüita nomás. Y el olor, y dice, se acabó. Trae de macetero, lo hacen tomar. Vomita, ¡fra! Mira, hay liberación. ¡Wow! Todo está liberado. Cuanto más tirado en el piso, cuanto más liberación. ¿Quién te ha dicho eso? Acá puedes vomitar porque hay una liberación, sí, pero no porque yo te tiro puñete en la barriga, no porque te hago tomar el agua del macetero que está 2 días ya pudriéndose ahí. No. Tiene que ser por el poder de Dios. Que el Espíritu mismo te pueda liberarte, sanarte. Él mismo que te ministre, hijo lindo. Grábate eso. Amén. Entonces, ¿y él qué va a hacer? Está más traumado. ¿Qué hago? Voy a morir, dice. Ven allá y espérame. Santa aleluya. Es por eso muchas veces a los encantadores vamos. Eso está prohibido según la palabra. Gracias. Amén. Levítico capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores, adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Peligro, hasta la muerte te puede llegar. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Cristo vive. Por querer fama, hermano. Ahora yo veo, hermano, dentro de la iglesia, ya no son como profetas verdaderas o profetizas siendo mujer. Ya no son profetizas verdaderos, sino para hermano, para ganar la fama, empiezan, hermanos. ¿Han visto noticias? ¿Han visto alguna noticia? Y de eso ya, hermano mío, la noticia, de ahí ya, esto va a pasar. ¿No han escuchado? Va a haber un papa negro, más blanco que usted ha entrado. ¿No han visto, hermanos? O sea, con la noticia y la emoción se hacen ganar. Algo que no te habla el Señor, no profetices, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Claro, eran lapidados. Y lapidado, apedreado significa lapidado. Y si no se cumplía, igual era falso profeta. Y ahora, pero, ven, empezando de mí, creo. Poder en la sangre. Tenemos que despertar. Amén. Y tenemos que corregirlo. Gloria a ¿Cuántos Dios. dicen amén? Amén. Yo no lo sé, hermanos. Algunos me dirán carnal. Y me han dicho, ese pastor es carnal.
Mi esposa se me dice un día, tú eres carnal, ahí sí yo lo creería porque ella duerme conmigo, ella se levanta conmigo, ella vive conmigo, ella me conoce más que cualquiera de los pastores. Ni mi hermano flaquito no me conoce. El que me conoce es mi esposa. En primer lugar es Dios. Como Dios no te habla porque somos oparegres, pero puedes preguntar a mis hijos también. Amén, hermanos. Ellos nos conocen más que todos, hermano. Gloria a Dios. El carnal. No sé por qué cada rato yo veo en ti, Pastor Nilo, yo te veo en ti, cada rato, hermano, cada rato están ahí profetizando, hablando. A mí no me ves así. Sí, profetizo también, hablo lenguas también, siento el poder de Dios, pero no sé por qué algunos estarán ya, hermano mío, cada rato cualquier cosa. He visto sombra, he visto allá un lobo tocando. Y pobre Jonathan está apenas santificándose ahí, dale duro, ya le han matado ya con eso. Del teclado salió un dragón. Y todo el mundo empieza a pensar, ¿qué va a ser el teclado? Acá han tocado solo 3. ¿Quién es? El pastor Marco. Y, por favor, ¿quién es? ¿Quién será? Pues hay que curar nomás. Pues el chisme empieza a correr por todo el lado. Supersticiosos. Aleluya, gloria a Dios. Basta. Se te revela, hermano, hazlo, pero dile, pregúntate primero, ¿estoy bien y yo puro, santo, para que me revele el Señor? ¿O esto es espíritu de confusión para destrucción de la iglesia? Pregúntate. ¿Cuántos dicen amén? No hay amén, ¿no? Siempre ahí meten sus narices los supersticiosos, pues. En la misión yo voy a cortar, hermano mío. Van a rodar cabezas. No mucho, hermano, no me vengan acá con tu aceite, un galón de aceite, con tu poncho tirar, con tu chalina tirar. No, vas a decir, Pastor Raúl, saca tu saco. ¿Para qué? Quiero a mi pastor. No lo sé. Hay atribuciones que Jesucristo tuvo, como por ejemplo, la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto y se sanó porque era el mismo Señor, era el mismo Dios Todopoderoso. Y tenían que tocarle si salió el poder. Así es que, hermano, no practiquemos atribuciones del Espíritu Santo específicamente de Él y atribuciones de Jesucristo específicamente de Él y atribuciones de Padre específicamente de Él. Hermano, no practiquemos cosas utilizando textos como pretextos para poder agarrar a los incautos emocionalistas. No. Acá se debe practicar la palabra. Gloria a Dios. Algunos están molestos conmigo. Algunos dicen, ese pastor es carnal. No, hijos preciosos. Y dirás, ¿no tienen vaso en Andahuaylas? Tenemos 3 vasos. Pero de los 3 vasos, y no voy a decir porque ellos me están siguiendo, pero voy a decir algo claro. Yo primero, no porque habla lengua. Pastor, cállate ya, por favor. Ya, hijo. Y entonces, hermanos, escúchame muy bien. Yo no creo, hermano, empieza a hablar, hermano mío, empieza a hablar lengua, hermano mío, Rambo, saca la bazuca, quema rama seca. Yo no voy a, hermano mío, creerlo y wow, micro, habla. No, yo primero en la iglesia central observo su fruto. ¿Cómo es ese vaso? ¿Realmente vive vida consagrada o no? ¿Cumple? ¿Ayuna? ¿Toma Santa Cena? ¿Está viniendo a la iglesia puntual? ¿Diezma o es una ladrona? ¿Da su primicia o su ofrenda? ¿O es? Entonces, no es de parte de Dios. ¿Por sus frutos? Pero pastor, ¿para qué está Dios que te revele? No alcanza a ver tal vez. Tú eres más espiritual que yo, entonces tendría que esperar, hermano mío, verlo su fruto. Los que no somos espirituales, por sus frutos, míralo a las personas. Aleluya, gloria a Dios. Si no tienes don de discernimiento, véalo. Y si esa hermana está bien consagrada, ama a Dios con todo su alma y su corazón, es un vaso limpio, profetiza. ¿Listo? Amén. Pastor, ¿tú no crees en profetas? No creo. Yo creo más que tú. Por eso estoy donde que estoy. Papá me dijo que yo voy a estar donde iba a estar. El Señor cumplió, sí cumplió. Incluso me dijo, cruzará fronteras
vas a ir a otros países a predicar. Y ya fui, hijos, a predicar a otros países. Aleluya, santo. Amén. ¿Quién lo? Me profetizar y lo creí, lo agarré con todo mi alma. Pero ese profeta era una profeta verdaderamente usado por Dios. Aleluya. Amén. Por sus frutos. Los conoceréis. Así es que no se hable más. Gloria a Dios. Pero en sanidades, liberaciones, pastor, en sueños, ¿crees? Claro que sí. Dios revela en sueños. En lenguas, claro que sí. Liberaciones cuando se tiran al suelo, claro que sí. En la iglesia central tenemos ¿cuántas mantas? 12 mantas, creo. Porque muchos están en el suelo, hermano, tienen que taparlo. Porque hay poder de Dios, no pueden resistir. Pero no porque el Raúl ha tirado o sacado su zapato y huele. No. Yo he visto a un pastor hacer eso, ese disparate, hermano. No porque sacó su casaca y ¡plá! No, porque el poder de Dios tiene que ministrar, hermano. No comparte su gloria a Dios con nadie, ni con ningún pastor. Su gloria de Dios únicamente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Únicamente de Él. Amén, hermanos. Amén. Así es que, hermano mío, mucho cuidado. Pastores lindos, preciosos que están sentaditos acá, no duerman, hijos. A ver. Allá, ¿está vivo, no, hijos? Mucho cuidado. Ya, papitos hermosos, mucho cuidado. Sí, hay que buscar con ayuno, oración. Hay que activar profetas, profetizas en la iglesia. Que haya vasos, sí, que haya vasos. La iglesia no crece sino con la guía del Espíritu Santo. Aleluya. Debe haber esa unción, ese fuego en el nombre de Dios. Pero no hagamos cosas exageradas que no está escrito en la Biblia, hermano. Amén, hermanos. Sí, hermanos. No malinterpretamos. Gloria al Señor. Por eso el pastor Jafet decía una palabrita. En la Biblia sí hay rebautismo, claro que sí. En el Nuevo Testamento. Pero dicen, lo malinterpretan y no lo entienden. Por eso, lee bien tu Biblia, me dice. Él siempre me ha dicho eso, ¿no? Lee bien tu Biblia, lee bien tu Biblia. Esa es su palabra. Entonces tenemos que leer bien la Biblia. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para terminar, porque cada cual también era jacuanchi. Para terminar, el famoso Halloween. Hermanas, mamitas, preciosos, preciosas, preciosas nescalaca, chasquia que hay palabrata. Umazapanete y chapiña chacua. Hijos, este es un acto diabólico que viene de Estados Unidos. Gloria a Dios. Es un paganismo para el mismo Satanás. Sacrificas a tus hijos llevando, hermano mío, en su canasta de brujas con calabazas, forma de calabaza, forma de jauinca, forma de zapallo. Gloria es al Señor. El zapallito italiano. Y hay, hermano, un monstruo, hay vampiros. Oiga, hermano, y pintando la cara y pidiendo dulces. Oiga, no puedes gastarte 10 soles y dar dulces a tus hijos. ¿Qué pasa ahí? Aleluya. Y de cristianos, de cristianos evangélicos, hermano. Pero pastor, de su colegio también a veces obliga. ¿Y tú para qué eres? Para cuando empieza a invadir, hermano mío, tu casa, ahí sí. Con 5 o 6 abogados apareces. Pero cuando tu hija está en peligro, que atentan contra su fe, no dices nada. O vaya y sí, o cierre. Aleluya. Ahí sí, ay, ¿qué voy a hacer? Por su nota, yo también voy a bailar. Santo. Sí, hermano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Aleluya. Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Ya, de la misión. Y si no es de otra misión, hijos, de otra misión. Si te puedo servirte en algo que se trata del Señor, yo estoy ahí, hijo. Bendiciones. No me invites a predicar ya. No me invites. Pero si quieres un asesoramiento de algo, de un abogado cristiano, o algo tienes, yo estoy para servirte. De otra misión que han venido. Yo te voy a ayudar. Y lo que me están viendo también. Identifícate, soy tal pastor y yo te voy a ayudar. Gloria a Dios. En cualquier área que necesites, en lo que pueda, en mi capacidad. Porque tú eres mi hermano. Bueno, seremos de otra denominación, hermano, y eso no tiene que importar nada. Hay que ayudarnos unos a otros. Si quieres un escrito de un abogado para que exonere un modelo, para que exonere a
a las ovejas, lo voy a hacer. Te voy a mandar con Amén, leyes y aleluya. con todo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. 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 Y si de acá mis pastores, un profesor humilla, un director humilla, yo voy a venir, hermanos. Yo voy a venir. Gloria a Dios. Hay una situación en un lugar y yo ya voy a tomar cartas en el asunto, regresando a Andahuaylas. Y también igual tenemos abogado cristiano en Arequipa, en Andahuaylas también tenemos. Y aparte de eso, que son seculares, tenemos amigos, más de 5 abogados. No voy a tratar de verlo porque no se pueden abusarse de los cristianos. Y nuestra fe no puede atentar cuando estamos viviendo en santidad y hacer lo que quieran las personas con nosotros. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. No, sin pelear, sin nada, según la ley, nada más, hermanos. Aleluya. Cristo Lo que vive. es de César a César, lo que es de Dios a Dios. Y punto. Amén. Amén, hermanos. Acá yo no voy a pelear con nadie, no voy a discutir con los vecinos, no voy a discutir con el director. Como lo hice un día, a la profesora le dije, profesora, discúlpame, yo soy respetuoso con usted, no quiero exonerar, sí voy a presentarte una querella, lo que es a la fiscalía de frente voy a poner una demanda que usted te está marginando por ser cristiano aún aquí. Y si te sacan, no me digas que soy malo. Señor Raúl, pero hay que hablar porque eres así, tú eres malo, eres pastor o qué cosa eres. Por eso he venido a conversar contigo. Ya, ¿quién es esa niña? Exonérenlo, que no moleste. Fácil. Gloria a Dios. No he discutido, le dije muchas gracias. Muchas gracias, profesora, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Ojalá que me bendiga. ¿Qué voy a hacer? Que los niños están con su menecito. Tan, 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 tan. Y tú sacando fotos de mi niña presentando en su colegio. Santo, aleluya. Sin vergüenza, no cuelgues. Gloria No sea al cuelgues. Señor. Eres cristiana, eres evangélica. Estás dirigiendo acá lectura. Estás dirigiendo de acá. ¿Qué cosas no diriges? Y no, por favor, hijos. Amén. Aleluya. Algunos están molestos, mejor terminamos. Gloria a Dios. Vamos a terminar, hijos lindos, preciosos, no se me Alabado sea el preocupen. Rey. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hijos. Pónganse de pie. Nadie somos perfectos. Siempre hablamos esta palabra. Pero sí tenemos que llegar a una perfección, hijos lindos. Aleluya, gloria a Dios. Porque si no, no vamos a ser salvos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque yo encuentro el texto en Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, dice. Entonces hay que borrar con el paper esto, ¿no? Con corrector. No puedes, está escrito. Amén. Cuando leo Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pastores, ¿se han preguntado esto alguna vez? ¿Qué significa? Gloria a Dios, aleluya, santo. Cristo vive. Quechua pemnechkan, quechua remajonapa. Cristo pa altoranman si chayananchi, hijos. Yo digo, ¿cuántos kilómetros estaré para llegar ahí, papá? ¿Cuánto me falta? Y si a mí me falta, a ustedes, ¿cuánto todavía le falta, hijos? Esto no es mi palabra, es la palabra del Señor. Amén. Y cuando leo Primero de Reyes 8:61 dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová. ¿Qué dice? Sea pues perfecto vuestro corazón. ¿Para quién? Para Raúl, ¿no? Para Jehová. Ahora, gloria al Señor. Nuestro Dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Hijos, todavía algunas cosas me faltan a mí también. Sin querer queriendo, a veces puedo herir a alguien. En antes, hija Marlene, en antes agarraba
la pancarta. Y le digo, hija, agarra. Le dije, agarra. Y nada está. Agarra. Fuertecito y jalado y se ha sentido mal. Y en mi mente y en mi corazón digo, hay otras personas que son sensibles. Debo cambiar un poquito más mi carácter. Aleluya. O sea, no somos tontos para no darnos cuenta que hacemos, hermano. Hay que analizar. ¿Cuántos dicen amén? Ella tal vez me mentirá. No, pa, yo no me he sentido mal, pero la cara dijo todo. Y dije, no. Debo cambiar todavía mi carácter. Porque con este carácter puedo herir a muchas personas. Amén, gloria a Dios. Y tú no me has conocido cuando era neto evangelista. Ahora soy pastor evangelista. Te hubieras corrido, hijo lindo. Yo era así. Pero gracias a Dios me dio por misericordia, no porque me merecía, sino por misericordia, el pastorado. Y me duele mucho cuando dañan a las ovejas. A mí me duele mucho. Gloria a Dios. Tal vez mis pastores me dirán, usted abogado de los ovejas, qué cosas. No, hijos, es que me duele. Yo soy pastoreado y tenemos que desarrollar el pastorado. Amén. Sí. Sí, hijos. Aleluya. Cuando estábamos viniendo a Marle quería abrazarle, decir, hija, perdóname, pero dije no, allá. Y cuando estaba alabando quería acercarme y ya estaba así. Y dije, no voy a entrar, mejor que busque la presencia del Señor. Pero no, yo no lo grité, nada, solo jalé. Agarra pues, hija. Se soltó y ella se sintió mal. No fue un grave error, pero hay errores que podemos cometer que puede dañar a otras personas. Hijos, con esto termino, mis pastores. Podemos estar preparados más que cualquiera de los pastores, pero nuestros pastores pueden exponer la palabra. Lo que puede, su capacidad lo está haciendo. Más bien hay que orar para que mejore. No hay que ser sabelotodo, mis pastores. Aleluya. Apoyarnos uno al otro. Yo también como pastor principal me puedo equivocar, pero ustedes están para decirme, mi pastor Inestito, te equivocaste. Y yo estoy para corregirme. Y hijos preciosos, con todo mi corazón les digo a todos, no solamente a uno. Igual, hijas, los que cantan acá la alabanza, cada uno en particular tenemos nuestro don. Y somos cada uno original. No hay que imitar a otros. Y otro, tú tienes un don especial y la otra tiene un don especial. El púlpito no es para hacer competencia. Aleluya. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No es para demostrar nuestro talento, quien toca más. No. Santa No. aleluya. Gloria a Dios. Es para alabar a Dios, Amén. para agradar a Dios. Amén. Amén. ¿Quién ora más? ¿Quién grita más? No. Más bien oremos, al más humilde Dios puede usar. Gloria a Dios. Amén. Hijos, para almorzar con todas las ganas. ¿Cuántos todavía? Me faltó muchas cosas, hijos, prácticas y vicios mundanos que seguimos practicando. No toqué del vicio del trago, del chicha, no toqué, hermanos míos, por ejemplo, de los benitos, no toqué. Algunos siguen ajahuexas acá, ¿no? Ajochayamique. La vez pasada aperturamos una obra y el pastor me invita a comer, hermanos míos, comida, y me dice, pastor, chichita, chicha de maíz. Yo pensé, pues, ¿no? Y su esposa lo codea. ¿No has escuchado su prédica? El pastor no toma chicha. Y yo ya escuché, dije, hijo, ¿es chicha de jora o chicha de maíz morada? De jorita, pastor. Hijo, no tomamos. Pastor, disculpa, pastor. Sigue todavía Ajahuexas entrando a Santidad Jehová. Tenemos que cambiar. Amén, hermanos. Sigues todavía tomando tu whiskycito para que calme tu barriguita. Por favor, dejemos todas esas costumbres y vicios del mundo. Amén, hermanos.
Cuidado nomás, Pastor Ciro, con chicharroncito y su chichita. No, 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 no. No, papito. Ya saben, ¿no? ¿Te quiere invitar? Repréndelo, hijo. Ahorita vamos a entrar a reconcilio. Hijos, los que estaban practicando todavía las cosas del mundo, quiero que pases adelante a orar. Y déjalo al diablo avergonzado. Digas, pastor, no solo practicaba cosas, sino que a veces todavía hay creencias, supersticiones que he practicado, pastor, ¿no? Zorriño cuando pasa por tu puerta en el campo lo dicen va a haber alma, muerte. ¿Se cumple? Muchas veces se cumple. Tantas cosas, hermano, la mala suerte, que esto a veces sale a la calle, hermano mío, y se encuentra, digamos, con un lucero. Tempranito, mala suerte las mujeres. Se encuentra con un varón, buena suerte. No, no, eso no existe con nosotros. Arrodíllate, hijo precioso. Vaya corriendo, vaya, venga. No digas si todavía, yo te voy a decir, tú ven. No, no, no. Seamos conscientes, hijos lindos, preciosos. Señor, necesitamos de ti. Yo quiero cambiar por completo, verdaderamente. Quiero vivir una vida consagrada, papá. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Papá, sigue metido. Tal vez en mi casa costumbres mundanos. Si algunos pueden seguir pasando adelante. Porque mi casa es tuyo, Señor. Tal vez mis hijos, tal vez papá, gente que he alquilado están usando cosas. Perdóname, Padre. Ayúdame, papá. Buscar inquilinos cristianos. Tú mismo, Señor, manda a tus hijos, Padre. Tal vez, Señor, seguía creyendo en estas cosas, papá. Necesito cambiar. Dile. Voy a ser limpio. Voy a ser cambiado, Padre mío. Gracias. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús. Límpiame, Padre. Los que están ensuciando, dile, papá, yo necesito ser limpiado por tu poder. Yo necesito ser liberado por tu poder. Hay cosas paganas en mi casa. Desaparecen en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. A tu siervo abrázale, papá. Abrázale, Señor, reconcilia delante de ti. En el nombre de Jesús. Limpia, lava con tu sangre preciosa. Oh, Rama Shira Bahanta Rimahaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Liberta y sana por completo. Limpia. Límpianos, papá. Límpianos, Padre. Límpianos, Padre. Sánanos, Padre. En el nombre de Jesús. Sea limpia, papá. Su casa, su hogar, su vida espiritual. En el nombre de Jesús. 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 Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre.
de Señor Jesucristo, renuncio todo costumbres paganas, renuncio todos vicios del mundo, solamente te voy a agradarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar 3 glorias. En el nombre de Jesús, papá, a este anciano, todo ceguera, todo dolor del hueso. ¡Sí! ¡Sí!